no podrá ser dichoso ni feliz ni tener relaciones sanas. Entonces, la relación santa, la relación conforme a los propósitos de Dios, la primera cosa que provee es seguridad y confianza y libertad de culpa en las propias personas. Entonces, también las personas que tienen la práctica sexual conforme a los patrones de Dios están guardadas de enfermedades venéreas, transmisibles sexualmente. Entonces, pero para los creyentes, los cristianos, la mejor conducta de evitar el SIDA es la fidelidad sexual, la pureza sexual. Entonces, porque el SIDA y otras enfermedades no viene por obra del Espíritu Santo o del demonio solamente, es a través de una práctica principalmente sexual de forma inadecuada. Existe la contaminación de sangre y otras cosas, pero el índice es menor, y es importante entonces que nosotros sabemos que según la palabra de Dios, el resultado de vivir diferente de la indicación de la manera que Dios hizo trae consecuencias y castigos para el hombre que practica tales cosas. ¿Sabe? Es por eso que el índice de SIDA va aumentando. Es por eso que los embarazos no deseados van aumentando. Es por eso que los índices de aborto van aumentando. Es por eso que las separaciones, los divorcios van aumentando. Es por eso que los celos, la tensión, unos y otros males que generan las relaciones extramatrimoniales. Entonces Dios pide que su pueblo se vuelva a Él. Y yo te quiero decir que es imposible para el hombre viciado poder dejar el vicio del sexo. Solamente lo puede hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Dice, así como el leopardo no puede retirar sus manchas, así como el negro no se puede hacer blanco, así también el hombre que está habituado a hacer prácticas abominables no podrá cambiar de actitud a no ser con la ayuda del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice, no es con fuerza, no es con ejército, es a través de mi espíritu, ha dicho el Señor. Entonces, mis amados, ¿cómo asegurar esa pureza sexual? Yo les digo a los jóvenes, la intención del corazón de Dios es que usted llegue virgen al matrimonio. Es que usted tenga solamente el conocimiento sexual de una persona. Es que usted sea una persona que se casa y es fiel para con su cónyuge. La intención entonces de Dios es que usted sea puro en toda su manera de vivir. Es por eso que debemos asegurar la pureza sexual. ¿Y cómo lo vamos a hacer en la práctica? Aquí tenemos 6 puntos que quiero que usted los tome en cuenta porque es la manera de cómo santificar nuestra vida. Primero, huyendo de todo acto, ocasión, pensamiento, intención y otras cosas que provoquen la imaginación o que lleven a ceder a la tentación. Yo estoy hablando principalmente de las revistas pornográficas, estoy hablando de las películas que son ultramodernas, entre comillas, y estoy hablando entonces de asuntos pornográficos. Usted tiene que huir. Yo le digo huir porque nadie se va a librar de tener frente a su computadora, entonces alguna escena pornográfica, alguna fotografía que muestra la sensualidad y la carnalidad de las personas. Pero, ¿qué es lo que usted debe hacer? ¿Cuál es la forma de huir? Usted tiene que sacar esa imagen luego, o entonces salir de ese lugar. Entonces, muchas personas se hacen las fuertes y dicen, no, yo controlo y sé hasta dónde puedo.
y cuando acuerdan están vulnerables y entonces ya están con sueños que no son simplemente sueños húmedos, son sueños pornográficos porque están pensando en imágenes de relaciones sexuales con otras personas que no son su parcero, su esposa, su esposo. Para aquellos que no están casados y enamoran, entonces hay una regla para que un matrimonio comience y termine bien. Primero, entonces el enamoro entre personas solteras debe ser santo. Existen 3 tipos de conocimiento y deben avanzar según el conocimiento primero espiritual. Las personas que son creyentes no se deben casar en yugo desigual con personas incrédulas. Y yo le quiero decir que la espiritualidad de una persona se mide por su comportamiento. Entonces, ¿sabe? Para aquellos que no están casados y enamoran, por más que sean novios y comprometidos, la pareja debe esperar para tener relaciones matrimoniales solamente dentro del matrimonio. Los jóvenes deben huir de lugares de tentación. Entonces hablé con un joven hace un poco tiempo y me preguntó cómo fue su caída. Dice que estaba orando en las penumbras debajo de un árbol, solo que estaba orando con la enamorada y solo el sonido de los cucos aparecía, no había nadie de gente. Entonces en esas condiciones la Biblia dice: huye de las pasiones juveniles. Otra cosa importante para los jóvenes, las amistades mundanas que incitan al sexo y a los juegos maliciosos, usted debe apartarse. Entonces, ¿sabe? Si usted no tiene la capacidad de influenciar a las personas, no puede dejarse influenciar. Tiene que apartarse de esas personas que son maliciosas. Las señoritas deben cuidar de sus vestimentas. Hoy en día está muy a la moda ser sexy y ser provocadora. Y es así entonces que se usan los escotes inadecuados y las minifaldas. Entonces usted vio a la muchacha esa japonesita simpática, entonces cómo camina, ¿no? Todo sensual, toda provocativa. Entonces, ¿sabe? Entre nuestros jóvenes entonces tiene que haber un cambio de actitud. Eso no lo digo por crítica, porque todos venimos del mundo, o la mayoría hemos tenido problemas, y yo me incluyo. No quiero hacerme el santo. Entonces, de mi pasado, Dios tiene muchas cosas que decir, pero una cosa yo tengo para decir: Dios tiene poder para cambiar al hombre. Yo lo he experimentado. Entonces, y nadie tiene la excusa de decir, bueno, son los espíritus familiares, bueno, son resbaladitas, ¿no? De vez en cuando. Entonces, me caí, pero luego me levanto. ¿Sabe, mis amados? Entonces, debemos tener una postura muy adecuada. Entonces, usted joven, cuando usted sienta que una persona no está vistiéndose bien, con amor dígale: hermana, estás provocando a mis hermanos, estás haciendo revolución. ¿Por qué? Porque los hermanos no consiguen dejar de mirarte, porque estás mostrándolo todo. Esas cosas con amor, ¿sabe?, hacen crecer a las personas. 1 Corintios capítulo 6, dice así la palabra del Señor en el versículo 18: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. También dice la palabra del Señor en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 22. Dice así: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor y la paz con los de corazón limpio que invocan al Señor. Entonces,
El primer punto es huir de todo acto, ocasión, pensamiento, intención y otras cosas que provoquen la imaginación. Segundo, a los que están solteros, la persona, el hermano debe esperar hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales y debe huir de las tentaciones que lo debiliten. Tercer punto, debemos tener siempre en mente que el cuerpo no es nuestro. Ese concepto de que mi cuerpo es mío y yo hago lo que quiero con él es para las personas que no son creyentes, que no tienen a Dios en su vida. Porque el creyente, el que tiene a Dios en su vida, sabe que su cuerpo le pertenece al Señor y que no es suyo su cuerpo y no puede hacer lo que él crea conveniente, porque el Señor es dueño del cuerpo. La palabra del Señor dice en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, está escrito literalmente que el cuerpo le pertenece al Señor y que además usted tiene el Espíritu Santo y que su cuerpo es templo de Dios. 1 Corintios 6, versículo 18 dice así: huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y dice el 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, mire usted, su cuerpo le pertenece al Señor. La cuarta cosa que usted debe hacer pacto con el Señor de cuidar los ojos. Las personas que tienen problemas tienen que hacer pacto. ¿Cómo se hace un pacto? Haga un ayuno y entregue sus ojos. Dígale: Señor, no voy a mirar nada obsceno, no voy a mirar nada que no te agrade. Voy a saber que tú estás cuidando mis ojos, y conságrese. Entonces, ¿sabe? Una de las características del hombre carnal es que es como caballo relinchando tras la mujer del prójimo. Entonces, Job capítulo 31, versículo 1 y 2, nos dice la palabra de Dios de la necesidad muchas veces que tenemos para hacer pacto y consagrar nuestros ojos al Señor. Job capítulo 31 dice así el versículo 1 y 2: hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? Entonces, la quinta cosa que usted tiene que hacer, hermano, es vivir en espíritu. Vivir en espíritu se resume en usted ayunar, en usted orar, en usted leer la Biblia y atesorar los principios y guardarlos para sí. Entonces muchas personas quieren ser espirituales, pero ni siquiera han leído la Biblia. Es imposible usted ser un buen creyente sin haber leído la palabra de Dios. Entonces, ¿sabe qué armas usted va a tener contra el enemigo? El joven, para guardar su camino, tiene que haber leído la palabra y atesorar los principios de Dios en su corazón. Es por eso que el Salmos 119, versículo 9, dice así la palabra de Dios: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Y la sexta cosa que usted debe hacer si usted quiere asegurar la pureza sexual es estar bajo cobertura pastoral o ministerial. No se puede ser llanero solitario, no se puede pelear estando solo. Usted tiene que tener cobertura.
¿Sabe? Una de las cosas negativas que yo veo, que algunas personas enamoran, deciden casarse y después van a contarle a su pastor. Quiero que la bendigas porque ella me agrada. Y algunas veces aciertan, pero yo quiero decirles que no es el método de Dios. Entonces, conozco también personas de nuestra congregación que han venido a mí y con mucha honra, con mucho respeto me han dicho: pastor, estoy mirando a una chica y estoy orando por ella. Quiero que me ayude a orar. Después de un tiempo, dice, esa chica a la cual yo estaba mirando, ya tuvimos unas charlas y entonces quería su aprobación para ir a presentarme a su papá, para pedirle permiso para visitarla. ¿Qué tal? ¿Le suena interesante eso? Entonces yo le digo, claro, no solamente tiene que ir usted donde su papá, sino también, si en el caso usted no tiene padre creyente, es bueno que usted le comunique y venga a charlar conmigo y preséntela a la chica, quiero conocerla. ¿Usted piensa que esas cosas van a dar de forma equivocada? Nunca va a dar equivocado, porque la cobertura de Dios es muchas cosas, porque ese es el método de Dios. ¿Sabe? En el Antiguo Testamento ni siquiera necesitaban contactarse las parejas, solo el padre entonces indicaba en oración y el hijo seguía la instrucción. Yo no digo que usted tiene que casarse como Jacob sin verle la cara a su mujer, porque de repente le presentan otra. Entonces, pero sí tiene que tomar en cuenta a sus autoridades, tiene que tener honra usted por su padre, por su madre, por sus líderes. Entonces hoy estamos escasos de honra. Hacemos de nuestra vida lo que queremos con la disculpa de que yo soy lo bastante crecido para saber decidir por sí solo. ¿Sabe, mis amados? Debemos ser realistas y sabios. Muchas personas en las congregaciones tienen lucha con inmoralidad sexual y los pastores y líderes tenemos la obligación de no desampararlo. ¿Sabe? No tenemos que estar echando fuera a las personas que tienen problemas, sino debemos tratarlas con amor. Eso sí, tenemos que ser honestos y no tenemos que apapachar el pecado. ¿Sabe? La palabra del Señor nos muestra que debemos ser celosos con el cuerpo del Señor, que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo del Señor. Por eso, en Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 9, dice así la palabra de Dios: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con él tal ni aun comáis. Hermanos, esto le estoy leyendo para que usted vea que no estoy exagerando. Si usted tiene un amigo churiqui que sabe que está en adulterio y usted está churiqui, está almorzando, usted no es un buen amigo. Yo le digo por qué, porque cuando usted establece esos límites, la persona va a pensar, si presa su amistad, hasta va a ser forzada para salir de una situación pecaminosa. Pero si usted es tolerante, si usted no establece límites en la relación, entonces va a haber muchos fornicarios, idólatras, avaros, que no cambian de vida y que son religiosos y están en la iglesia. Entonces, seamos un pueblo que se caracteriza por la pureza sexual. Exhortémonos mutuamente, unos a otros, a la santificación del cuerpo, del alma y del espíritu. Y sabe,
Es por eso que la palabra del Señor dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24, dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Preste bien atención, ¿quién es que lo hace? Dios lo hace. Ese trabajo es trabajo del Espíritu Santo. Entonces, ¿sabe? No hay disculpa. Usted podrá ser débil, usted podrá decir, pero yo no puedo. Usted no puede, pero el Señor puede en usted. Entonces, hoy yo no voy a orar para que usted venga y se exponga acá y diga, yo soy un fornicario, un idólatra. Yo voy a orar para aquellos que quieren consagrar su cuerpo, decirle, Señor, quiero esa vida santa, quiero ser irreprensible, quiero esa postura especial delante de ti. Voy a buscar eso. Entonces, ¿sabe? Eso incluye si usted está practicando algún tipo de pecado. Entonces yo le pido que venga. ¿Sabe qué Dios dice referente al perdón, a la misericordia? Dice la palabra del Señor que la misericordia del Señor se renueva todos los días. Entonces, esto no es una cuestión de que yo fallé, pobre de mí. Levántese. Es hora de decir, Señor, yo quiero mantenerme irreprensible delante de ti. Yo no quiero manchar tu cuerpo. Yo no quiero comprometer tu iglesia. Yo no quiero comprometer mi familia.